Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos hoy, después de 3 semanitas de relajamiento. Nos tocó la Semana Santa, que nos la tomamos como debe de ser, la Semana Mayor. Y la semana pasada estuve en la Ciudad de México con unos compromisos de trabajo. Pero hoy me acompaña mi amigo, don Freddy Pot Sosa, y lo hemos convidado a que charle con nosotros porque nos hemos llevado una sorpresa. Yo no sé si usted lo tenga claro, pero empezando el mayo se publica una nota en varios periódicos de circulación nacional y El Economista, por ejemplo, dice que en su etapa de planeación el Tren Maya acelera costos. En los últimos 6 meses el monto solicitado al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, para realizar los estudios de preinversión aumentó, no crea usted que 3 o 4 caramelos de miel, no, 710%, al pasar de 120 a 972 millones de pesos. Y entre los factores de riesgo ya se menciona el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y de personas, por lo que es necesario crear una estrategia de seguridad para sus empleados, contratistas, proveedores durante la ejecución. Esto es el primer bocado de un proyecto que yo creo que es más bien una empecinación y que además la última información que también se publica es que van a haber 720 hectáreas de la selva protegida del Siancán y de Calakmul, que son reserva y patrimonio de la humanidad. Como usted lo sabe, la de Calakmul es patrimonio mixto de la humanidad, patrimonio ecológico y patrimonio histórico, por su valor arqueológico. Y Freddy, y nosotros que somos mayas, y los que somos mayas en Quintana Roo, los que somos mayas en Campeche, que además tenemos el gusto de poder hacerlo, los que somos mayas de Tabasco también, Tabasco, Chiapas y toda esta región maya del sureste del país, ¿estamos de acuerdo con que se haga este Tren Maya y a este costo? Mira, hay varias vertientes que hay que analizar. En primer término, que no es un proyecto conocido. Y luego, eso lo hemos comentado tal vez en alguna ocasión aquí en estos mismos micrófonos. Sí. No conocemos exactamente el proyecto. Precisamente por eso se están dando golpes a ciegas. Primero hablan de un costo, luego hablan de otro costo, primero hablan de la afectación de alguna superficie de las reservas, tanto como tú dices, la de Siancán como la de Calakmul, y otras que no mencionan, porque el impacto ambiental de una obra de ese tamaño, pues necesariamente tiene que afectar otros sectores, no exclusivamente los de la reserva, claro, por donde va a pasar en este caso el tren, por donde se vaya a establecer cualquier tipo de desarrollo turístico, que esa es la materia de este proyecto, pues necesariamente tiene que haber un impacto ambiental. Eso está totalmente acreditado por los estudios y por los cálculos que se tienen y por las nuevas legislaciones internacionales que se están aplicando en materia ambiental y social. Son dos cosas que aquí no podemos nosotros separar: el impacto ambiental y el impacto social. Justamente en el encarecimiento, aparentemente en el encarecimiento del proyecto, de esa parte del proyecto, no es todo el proyecto, eso es la parte del proyecto, de los estudios preliminares. De los estudios preliminares, sí. No estamos hablando de todo el proyecto, y cuando venga el proyecto, ¿cómo no sabemos que va a tener un aumento tal vez parecido? Que algunos críticos, o más bien, más que críticos, algunos analistas, yo creo que no hay que usar el término crítico para que no se nos asuste, ya sabes quién. Se trata de análisis, se trata de preocupación, de nosotros preocupados. Incluso yo te diría que no solo los mayas estamos preocupados, también los no mayas, porque eso va a afectar a todo el mundo. Nada más te quiero poner un ejemplo descriptivo.
solo afecta a los mayas el problema de inseguridad de Playa del Carmen, de Tulum, claro que de no. Cancún. No, afecta no, a todos. a todo mundo, a todos a todo nos mundo, afecta, claro. incluso a nosotros que no hasta estamos los, ahí. hasta los turistas que, Sí. que no viven ahí. Efectivamente. Entonces, ese tipo de cuestiones y los otros efectos secundarios que se producen en los desarrollos turísticos, porque los desarrollos turísticos se han presentado como algo así como la panacea del desarrollo y de la inversión y de las ganancias de la civilización. Pero hay otros elementos, porque no producen gases de efecto invernadero, Claro. los famosos HEI. Sí. Pero bueno, ese no es el problema, produce cosas peores, ¿no? Por ejemplo, Hay un mercado de drogas, mercado de drogas, un mercado de prostitución. ajá, prostitución, trata de blancas, hay problema de extorsiones a los comerciantes, eso lo están padeciendo los comerciantes. El derecho de piso. Derecho de piso en todas partes, no solo en la zona turística, en ese país, en todos lados. En ¿no? todos lados. Pero bueno, volviendo al asunto del turismo. Pero aparte de eso, hay una cosa que no queremos decir, a lo mejor porque nos asusta, el problema creciente de la adicción de los jóvenes a las drogas. Claro. Lo producen precisamente ese tipo de desarrollos. Esos son los impactos sociales que no se están considerando o no se dicen que se van a medir, aún ahora lo están comentando de manera muy descriptiva. Sin embargo, nadie sabe exactamente qué es lo que van a hacer. Posiblemente vayan a hacer un estudio para formalizar que se está atendiendo ese aspecto del proyecto. Claro. Pero nosotros quisiéramos, los ciudadanos de este país, y en este caso particular de esta región del país, que somos los que vamos a recibir el impacto primario de estos proyectos, queremos saber en qué consiste todo eso. Fíjate, Freddy, nada más para hacerle un poquito más clara a la gente de qué viene el incremento. Sí, el incremento obedece a que también creció el número de estudios a realizar, lo que bien comentas en este momento. Es también relevante señalar que cuando se registró el presente proyecto, la cantidad de estudios fue estimada y los montos se ajustaron al presupuesto autorizado en el Presupuesto Federal de Egresos 2019 para dichos proyectos, 120 millones de pesos. En la sexta versión de la ficha técnica entregada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solicitar los recursos, con fecha del pasado 16 de abril, la primera es del 29 de octubre de 2018, se mencionan con mayor detalle los estudios a realizar antes de la construcción del tren, la cual está prevista en enero del 2020. Por ejemplo, el tema de factibilidad ambiental, que ha sido uno de los más cuestionados desde que el presidente López Obrador anunció el proyecto, es el que más recursos tendrá. El monto estimado por Fonatur a pagar por su realización pasó de 14 a 184 millones de pesos, a pesar de que ya existe un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional. Los estudios de salvamento arqueológico, que son parte importantísima, claro. porque son los que le dan lo incluyen en el catálogo de patrimonio incluso en el de la humanidad. de la discusión de este asunto del megaproyecto, uno de los principales problemas que se han tenido es justamente eso, porque el enviado de Jiménez Pons, en una reunión con arqueólogos del INA, les digo, no, aquí no les vengo a consultar, les vengo a decir que vamos a hacer el tren. Wow. ¿No? Entonces, queremos entender que ellos están decididos a hacerlo, no importa lo que pase. Entonces, yo creo que es muy importante esto, y que incluso hay que analizarlo, porque habría que solicitarles todos los recursos necesarios para proteger el patrimonio arqueológico. Claro. Fíjate, los estudios de salvamento arqueológico en la zona maya subieron de 7 a 95 millones de pesos y se solicitaron por primera ocasión 40 millones de pesos más para el análisis de la mecánica del suelo. Fonatur argumenta, para justificar mayores recursos presupuestales, que estas se realizaron búsquedas en Compranet y se identificaron algunos estudios de naturaleza similar contratados en otros proyectos de infraestructura a partir de los montos registrados por tipo de especialidad. Quiere decir que también esto lo están estimando. Sí. Esto lo están creyendo. El problema que tenemos hoy, Freddy, es algo muy serio. Tenemos un presidente que no sabe, que cree que sabe. Y por eso esa actitud ofensiva a quienes se fueron a estudiar alguna especialización, ya sea dentro del país o fuera del país, y que tienen conocimientos específicos de temas muy, muy específicos. Bueno, yo te corrijo la plana. Tenemos un presidente que sabe que no sabe y nos hace creer que sabe.
¿Qué cosa? Peor. Peor tantito, porque además eso ya implica un fraude. Él sabe que no sabe. Es que eso es un fraude y esto es una corrupción, porque tú no puedes pretender ejercer una profesión o un cargo público, en este caso, aduciendo que crees que vas a poder hacerlo, pero que tú sepas que no eres capaz porque no tienes ni el conocimiento, ni el carácter, ni la disciplina, pero sobre todo eso, ni la tolerancia para ejercer el cargo. Bueno, además hay que entender una cosa, el presidente no es el que hace todas las cosas, el presidente tiene que saber delegar la responsabilidad. Por supuesto, que es buena parte de la chamba, ¿no? Tener a la gente que sabe hacer las cosas para delegarlas en ese sentido y garantizar la eficiencia de los proyectos y del buen desempeño de la función que tiene como gobernante. Eso es elemental, mi estimado, ¿no? Claro. ¿No? O sea, no, por mi cabeza no pasa otra cosa más que esa. La persona que está a cargo de una empresa o de una responsabilidad, necesariamente no lo va a hacer solo. Tiene cualquiera, por pequeña que sea la empresa o la responsabilidad, requieres de otros elementos y otras personas para realizar tu trabajo, tu tarea. Entonces, en este caso, pues, tiene que ir con los técnicos. Claro. No hay más que con los técnicos. No hay más que con los técnicos. Y le comentaba el otro día en el Twitter, hacía un post en relación con la gente que mataron en Morelos. A la luz del día, a mediodía, en la plaza principal de Cuernavaca, matan a 2 personas y Ricardo de Mauleón, el subdirector de la revista Vuelta y columnista del periódico El Universal, pone un tuit donde se pasa el video, no el momento de la agresión, sino cuando el niño, el hijo de uno de los muertos, lo está abrazando y le está marcando por teléfono a la mamá y le dice: mamá, nos dispararon, mi papá se está muriendo, mamá, ayúdanos, ¿qué hago? ¿Entiendes? Y ves que la gente lo está rodeando y de Maulón dice: me duele el país. Uh-huh. Entonces, yo retuiteo esto y me contesta un tipo, dice: ahora resulta que también el sargazo de Cancún y cualquier otra cosa es culpa del presidente. Le digo: no, espérate. El presidente tiene una herencia de sangre. Esa tampoco podemos dejar de verla, ¿sí? Pero yo tengo un presidente que me prometió en campaña que al día siguiente de que tomara posesión iba a resolver el tema, que yo creí que fue exagerado. Pero lo que más me aterra el día de hoy es que es uno de los temas que no tiene atención. Por lo menos que no empeore, ¿no? Claro. Y está empeorando. Y yo veo que, bueno, hay una pretensión de muchas cosas, pero no hay una acción para realmente resolverlas, ¿no? En el caso del Tren Maya, regresando, hay 2,000 jaguares en peligro de extinción solamente por el proyecto. En una nota que publica el periódico El Universal en enero, dice textual: después del Amazonas, la población de jaguar más importante del planeta vive en la península de Yucatán. El presidente López Obrador planea construir el Tren Maya en esta zona. El ferrocarril atravesará el hábitat y los corredores biológicos indispensables para la preservación de este felino, catalogado como especie en peligro de extinción. De acuerdo con un censo, en México habitan 4,800 carnívoros, en la reserva biosfera de Calakmul y en la reserva del Siancán. Son esos 1,520 kilómetros de ruta que tienen claro, que pasan por ahí exactamente, ¿no? Y dices tú, bueno, ni siquiera ni siquiera con el apetito neoliberal de hacer un negocio se justifica una inversión para esto, que a todas luces se ve que no va a ser rentable. Pero es un apetito neoliberal, justamente. O sea, neoliberal. Lo que está demostrando este proyecto es así, ¿no? Lo están haciendo exactamente igual que los otros que han sido criticados. Están sobre las normas, sin respetar nada, sin respetar ni siquiera los más elementales, digamos, indicadores que ya se conocen. O sea, que debe haber una preocupación, por ejemplo, en el caso de los jaguares, como un elemento más de tantos que hay en este proyecto, este megaproyecto. Pero además de eso, tenemos un problema muy serio de lo que tú estás comentando, de los estudios y de todo esto. Estos se están haciendo por adjudicación directa y habría que revisar las leyes correspondientes
si aquí, que a mí me parece que sí, no hay una violación a esa ley, y en consecuencia el señor Jiménez Pons está violando la ley y entonces debe ser juzgado por esa violación a la ley. Porque estás hablando de varios millones de pesos, no estás hablando de la compra de las empanadas, ni la compra de un paquete de papel, Claro. y donde en algunos casos la propia ley puede justificar que no haya una licitación, sino que haya una adjudicación directa. Pero estás hablando de más de 100 millones de pesos. Inicialmente los 3 estudios que se habían hecho, que creo que son estos, que luego se convirtieron en muchos, que eran el plan maestro. Sí. El estudio sobre cuestiones de tipo financiera y el estudio sobre cuestiones jurídicas. Así es. Yo creo que aquí bueno, así lo presentaron ellos, así lo plantearon ellos, ¿no? O sea, no sabemos si era lo correcto o no, porque nadie sabe nada, ¿no? Por eso nada. Yo en lo personal pienso que este es el tren fantasma, ¿no? Es un tren que nadie sabe nada, nadie sabe nada de él, ¿no? Y finalmente nos van dosificando las cosas y se hacen foros. Pero además, Fede, nos mienten, porque nos dicen que lo que está aquí en Yucatán va a servir para el Tren Maya. Y no es cierto, tienen que levantar rieles, tienen que cambiar durmientes, claro, todo es diferente. Pero no solo eso, estamos hablando de ese trenecito que tenemos, el de Jalachó, el trencito de Jalachó. Es un tren que nada tiene que ver con ese otro tren que están planteando, porque ese va a generar otros impactos, ruido, problemas. Vibración de suelo. Sí, vibraciones, una serie de otros problemas que van a traer ruido. Impacto. Cualquier inversión, cualquier proyecto tiene que tener un impacto ambiental. Entonces, es lógico. Ese impacto nuevo, diferente, no es lo mismo del tren que tenemos, de la carguita que lleva y trae, ¿no? Ese va a ser otra cosa. Ahora, escucha esto. En las entrañas de Tulum se encuentra el sistema de cuevas más grande del planeta, Sactum, un tesoro paleontológico donde se han descubierto fósiles de fauna de hace 10,000 años antes de nuestra era, así como restos humanos anteriores a la civilización maya. Esta misma región, pero a nivel del suelo, el presidente López Obrador planea construir la vía del Tren Maya, una de sus subestaciones, lo que representaría un riesgo para este sitio de valor biológico, patrimonio cultural. Imagínate la vibración que va a haber cuando tienes un cenote o cuando tienes una cavidad. Nadie te garantiza que no se vaya a desfondar. ¿Sí? Nadie te garantiza que no suelte sedimentos que vaya a enturbiar el agua. No. Puede ser todo. Ni tenemos que ser especialistas para sentido común. Para entender que eso va a pasar, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces aquí hay que preguntarle a nuestro auditorio, bueno, ¿ustedes creen que vale la pena hacer un proyecto así donde todavía ni siquiera sabemos cuáles van a ser los beneficios? Porque si no tenían claro qué tipos de estudios iban a hacer, estamos entendiendo que tampoco tienen claro qué va a pasar con ese proyecto. Así es. O sea, ¿cuántos van a usar? Ellos calculan 3 millones, pero no sabemos si realmente vayan a hacer 3 millones de usuarios en ese recorrido. Claro. No lo sabemos, no conocemos, no sabemos si ya se hizo el estudio. Seguramente no, porque entonces no está presupuestado. Claro. Bueno, y generalmente en los proyectos se exige la presentación del tipo de empleos que se van a producir. No los conocemos, no sabemos qué tipos de empleos. Tampoco. La inversión de la que se habla, en el caso particular, vamos a tomar el dato inicial de 120,000 millones, de 120 a 150,000 millones de pesos, se estaba refiriendo exclusivamente a la cuestión del tren, la vía y la maquinaria, etcétera. Sí. No está hablando en este caso de ese monto, de los desarrollos turísticos que, bueno, tomando como referencia hipotética lo que han dicho, que son 15 puntos, sí. En 15 puntos van a ser desarrollos turísticos. Y esos desarrollos turísticos, ¿qué impacto van a tener? Tampoco se ha hecho es otro estudio que tienen que hacer. ¿Qué impacto va a tener? Y aun cuando no hicieran desarrollos turísticos, va a haber un impacto real porque va a haber gente ahí que va a querer aprovecharse de la llegada del tren. Si no, entonces no vas a vender jícamas y empanadas de cazón. Claro. ¿No? Tiene que haber eso para que pueda tener atractivo. ¿Tú crees que algún turista sonso se va a subir en Cancún y va a dar toda la vuelta a Palenque hasta regresar a Cancún solo porque cree porque va a ver la selva, el monte? No, claro, tienen otras aspiraciones los turistas, tienen que bajar, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que consultarle a la gente que nos escucha y que todavía tenemos el favor de su atención. De su atención. No entender que estamos en contra de
o porque se nos ocurrió, per se. o porque se nos ocurrió, sino estamos preocupados porque ellos se van en el sexenio y nosotros nos quedamos todo el resto de la vida, no sabemos cuánto, pero bueno, a lo mejor un poco más que 6. No, y teníamos 80 años. El daño que le vamos a permitir realizar a este proyecto va a ser irreversible. Es que hay cosas que son irreversibles, por ejemplo, lo que acabas de comentar de las migraciones, bueno, miles de otros ¿Y sabes se van a producir. ¿Cuál es el problema, Freddy? Que veo un modus operandi, válgame la expresión. Está pasando exactamente lo mismo con el proyecto de Dos Bocas. Efectivamente. Totalmente. Bueno, y hablando de, ya que hablas de Dos Bocas, hay un dato que se publicó en la jornada que dice que los proyectos de la refinería Dos Bocas y la generación carboeléctrica son contrarios a los compromisos internacionales de mitigación ambiental firmados en París por el gobierno de México. Wow. Y esto lo está diciendo justamente el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Fundación Heinrich Böll, México y el Caribe, y la Asociación Interamericana de Defensa Ambiental. ¿Qué cosa? Y incluso en esa misma publicación se habla de que los compromisos que tenemos firmados ya en materia del GEI, que es la generación de los gases, de invernadero, no se van a cumplir en la primera parte de 2030, porque además para eso, de acuerdo a los estudios, las estimaciones que se están haciendo, porque además para eso se requieren invertir $1,000 millones, wow, que representan el 0.8% del Producto Interno Bruto de México. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Ah? Y ahí estamos hablando de proyectos de este alcance, como el tren, tren claro, y el otro tren transísmico, que al final de cuentas, yo creo que aquí hay una irresponsabilidad en los ejecutores de estos proyectos, porque están tratando de plantearle al país cosas que pueden resolver cierto tipo de problemas económicos, pero no están considerando los otros daños colaterales que son inmensos, que nos van a producir como sociedad y como seres humanos, y no solo a nosotros, al planeta. Oye, porque ya no podemos pensar que estamos en una burbuja. No, ya no, claro. Ya, lo que ocurre aquí afecta al planeta. El otro día le comentaba yo a unos chavillos, les decía yo que si hubieran visto el tema de... Todo empezó porque había un oso polar, una imagen de un oso polar, y les decía yo que el oso polar, desgraciadamente, está en riesgo, hoy más que nunca. Y les explicaba yo, digo que, oye, fíjate que el deshielo que está habiendo en el polo, en los polos y todo el rollo, ha dejado muchos cadáveres expuestos que cuando son sometidos a la putrición, ya por no tener ya el efecto del hielo, pues están liberando sarampión, por ejemplo. ¿Sí? Esos brotes de sarampión que hay en Nueva York y que han habido en todas partes del mundo tienen que ver con esto. Son cepas muy viejas para las que las vacunas no te funcionan. Entonces, les explicaba yo, además, digo, ustedes saben que cuando empiece a hacer más grande el deshielo, uno de los primeros lugares que va a desaparecer del planeta va a ser Yucatán, la península de Yucatán como tal. Y los chavillos me decían, oye, les decía yo, es muy sencillo. Si la Tierra, si el planeta Tierra aumenta en su corteza, en todo lo que es la masa del planeta, 2 grados, en ese momento, la Tierra extingue los patógenos que provocan ese aumento. Y creo que desgraciadamente no hay nadie que vea esto como realmente se debe de ver, ¿no? Que se vea como algo que es real, que no es ficticio. Lo vemos como ajeno a nosotros, ajeno, que no nos golpea, exacto. porque para nosotros nuestro universo es el bolsillo, es nuestro hábitat, nuestro pequeño mundo, nuestro lugar de nuestra casa, nuestro barrio, pero no estamos pensando que no es así ya no. Que nunca ha sido, pero nunca. Así lo habíamos entendido mal. Claro. Entonces yo creo que sí debe ser
por ejemplo, en este caso del tren, debe ser materia de preocupación de todos nosotros, no solo de los mayas. En primer lugar, los mayas, porque el primer efecto lo vamos a sentir nosotros, claro. Porque además, en este caso hay que decir que somos de las poblaciones o de los sectores de la población con más problemas, con todos los indicadores en contra, con todas las carencias por haber en materia de salud, en materia de ingresos económicos, en educación, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Claro. Ahí tenemos lo peor. Y entonces eso no va a mejorar porque finalmente lo hemos observado con los desarrollos turísticos y no hay nada que nos permita ver que puede ser diferente, que este proyecto neoliberal de la Cuarta Transformación lo que va a hacer es justamente reproducir lo que ha pasado en otras partes, en Cancún, en Tulum, etcétera, y que nosotros finalmente nos vamos a convertir en los criados de este proyecto. Vamos a ser los peones cuando haya chamba de salario mínimo, y que no importa que haya subido 16 pesos, pero de todo modo no representa nada, porque la canasta básica está arriba de 360 pesos, ¿no? Claro. Para empezar. Entonces, pues en eso va a parar y nosotros no vamos a recibir ningún beneficio. Todos los perjuicios sí los vamos a recibir, pero no solo nosotros, todos fíjate, vamos a recibir los perjuicios. Fíjate que en algún momento de mi vida periodística me tocó ir a hacer un reportaje a Cancún. Y era la época del boom hotelero, del boom turístico en Cancún. Y me quedé con el tema, porque afortunadamente yo podía pagar un muy buen hotel para quedarme en la zona hotelera y disfrutar la playa y hacer el recorrido. Y un día se me prendió el foco y platicando con la gente, los mozos, con las señoras, las recamareras y con los cocineros y todo, le preguntaba yo dónde vivían. Y alguno de ellos me dio sus direcciones. Vivían ahí en la supermanzana no sé qué y la supermanzana no sé cuánto. Y me fui a recorrer la calle. Y le decía yo a mi esposa, estaba yo recién casado, le decía yo a mi esposa, ¿qué sentirá una persona que trabaja rodeada de lujo? Pisos de mármol, ¿no? Paredes con acabados extraordinarios, cortinas muy bonitas, que ve además la abundancia de los bufetes, la abundancia de los postres y de las comidas y las tiendas estas maravillosas donde hay vestidos de manta en 16,000 pesos y que la gente anda descalza pues por comodidad y por gusto, no por necesidad. Y decía yo, esta historia me la recuerda Luis Rubio en un artículo que publica hace 2 semanas en el periódico Reforma. Y creo que eso, que es supuestamente lo que está combatiendo este régimen, lo están reproduciendo idéntico. Porque en este afán de ser distintos, se están uniformando exactamente igual que los otros, con una pequeña característica distinta, fingiendo que les importan los demás. Cuando en los hechos, en los actos, tienes un gobierno federal que es incapaz de meterse a una universidad cuando llevan 90 y tantos días de huelga y prácticamente van a tardar 3 años en recuperar ya se suspendió, los perdidos. Ya se suspendió la huelga. Que yo no tengo nada en contra de los derechos de huelga, pero que al final fue tan estúpida que regresaron al principio y terminaron aceptando lo que les habían presentado el primer día como opción, ¿no? Y dices tú, bueno, no votamos, admito ya claro que yo no voté por López Obrador, no en cada elección votamos para que esto sea un poco mejor. Y no en esta elección la gente se volcó a votar por una persona que nos dijo que iba a hacer esto completa y absolutamente diferente. Porque yo no estoy viendo la diferencia, Freddy. A 5 meses, perdónenme, pero yo no la estoy viendo. Pues sí, pero yo creo que aquí lo más importante es convocar a la gente que analicemos lo que está pasando con toda propiedad, con toda objetividad y veamos realmente dónde podemos intervenir como sociedad para impedir que las cosas que pueden generarnos problemas graves de consecuencias irreversibles, pues ya no se realicen. Por ejemplo, yo insisto mucho en el asunto del Tren Maya, en la materia de las licitaciones directas, claro, no de las adjudicaciones directas que se han hecho sobre esos estudios. Yo creo que hay que investigar bien, hay que procurar una buena investigación
solicitar oficialmente la información. Existen el INAI, por ejemplo, te puede dar esa información, solicitar esa información. Yo sé, tengo el dato, como dice aquel, que ya hay alguien que lo está haciendo. Entonces, de todos modos, cuando esto ocurra, hay que apoyar a las personas que lo hagan para que, si hay que enjuiciar a Jiménez Pons por haber violado la ley de una vez, no hay que esperar que pase el tiempo, de una vez el señor ya violó la ley. En el caso que la haya violado. Claro. Pues en ese mismo momento que se me vaya al bote. Así sencillo. Ahora, yo veo a una oposición. No porque tenemos formal, nosotros, pero tenemos que entrarle todos. Claro, porque eso nos va a perjudicar a todos. Que ese entrarle todos me dio un respiro cuando veo la marcha esta que se genera el domingo pasado, en el que yo no vi a políticos de oposición formal o registrada organizándola. Y veo el interés incesante de descalificarla, y con comentarios verdaderamente paupérrimos de que son nazis, de que son blanquitos, pero de que son... digamos, tampoco hay que preocuparse mucho porque es justamente el reflejo de nuestra sociedad que no tiene un desarrollo político y que justamente el fanatismo es uno de los elementos que se exacerban más. Que se ha posicionado en la sociedad mexicana. Eso a lo largo de muchos años, ¿no? Claro. El fanatismo en distintas versiones, desde el religioso y otro tipo político. Sí. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Lo importante es que hubo una primera reacción, hubo una primera respuesta. Eso es lo que yo creo que lo demás hay que hacerlo, seguirlo haciendo, y yo digo muy bien que debe ser con la ley en la mano. Debe ser aplicando todos los recursos legales que existen. Nada más que a veces no lo hacemos porque no nos queremos meter en problemas o nos da flojera, pero yo creo que es necesario. Creemos que no nos afecta mucho. Creemos que no nos afecta, pero yo creo que es necesario hacerlo. No permitir nunca la violación de la ley, independientemente de la ley, que sea justa o no sea justa, que sea neoliberal o no, pero existe esa ley y esa hay que cumplirla, mientras se hace otra. Entonces hay que exigirles el cumplimiento de la ley. Pero, y Freddy, insisto mucho, Jiménez Pons debe responder si él, en la adjudicación directa que hizo, violó la ley. Pero Freddy, fíjate, hay un presupuesto autorizado por el Congreso, ¿ok? Y hay una ley en la que se te faculta como titular del Ejecutivo a hacer uso de ese recurso, de ese presupuesto. Sin embargo, las leyes que te obligan a hacerlo de una manera u otra, lo que son las famosas reglas de operación, se han estado violando desde hace 5 meses. Por eso es lo que hay que demandar, que ya no se los diputados del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PT, de Morena... Sí, pero ya no compete a los diputados, compete a que alguien los denuncie de que violaron, para que entonces la instancia judicial se encargue de cumplir, ¿verdad?, con lo que corresponda. Claro. Investigar si realmente se violó o no. Si se violó, entonces exigirles que cumplan con la ley, y en su caso, pues ponerles la sanción que corresponda. Claro. Es lo que tenemos que hacer. Ya no es cosa de política, es cosa, una vez que empieza a realizarse una acción de gobierno, ahí es donde entran las leyes y donde entra el otro poder, el poder judicial. Entonces es donde nosotros como ciudadanos debemos también tomar esa parte, ese espacio que nunca hemos tomado. Todo lo volvemos político, todo lo hacemos declaración, todo, si hacemos una declaración creemos que ha resuelto el problema. No, señor, lo que tenemos que hacer es utilizar los instrumentos jurídicos, actos jurídicos, porque es ahí donde los vamos a enseñar a cumplir la ley, ¿no? Pero fíjate que estoy viendo en este modus operandi del que hablamos, que es lo mismo en Dos Bocas. Bueno, en Dos Bocas ya llegaron al extremo de desacreditar a todos los que invitaron, sí, y que se lo van a dar a una ingeniera química la responsabilidad de hacer una refinería, que además a mí se me hace tan estúpido cuando ves que en Europa y en otras partes del mundo anuncian que a partir del 2030 ya no van a haber vehículos de combustión. Bueno, lo que está diciendo, lo que comentamos ahorita, ¿no? Fue publicado en la jornada. Que en el 30 pues lo ven muy difícil que todo el mundo lo pueda cumplir, porque se implica una muy fuerte inversión.
Y aquí nos regresamos al carbón y al combustóleo. Estamos hablando del peligro de la humanidad. No estamos hablando de cualquier cosa. No estamos hablando del capricho de alguien o porque nos cayó mal el es señor como, es como si nos pudiéramos ir a otro planeta, ¿no? Sí, Vivir. sí. Estamos hablando de un problema serio, ¿no? Y que es un compromiso que hizo el gobierno de este país, independientemente. O sea, es que hay quienes creen que la historia de México comenzó al 1 de julio, ¿no? Del año pasado. No, la historia de México existe. Entonces, todo lo que haya sido firmado por el gobierno debe ser cumplido, porque son cosas de ley. Todas son cosas de ley. Entonces, todos los acuerdos, los pactos que ha firmado el gobierno de este país, los debe cumplir este gobierno de ahora y el que venga. Si no se Así permite. es, porque son actos de gobierno, porque no son actos de personas. Inclusive en el caso del impacto ambiental y de los problemas ambientales, está firmado para el 2050, imagínate. Entonces quiere decir que como el siguiente gobierno, como es como lo firmó el otro, pues no le hace caso. Y entonces, ¿cuándo? Claro. Pero estamos poniendo en peligro la vida de este planeta. Así es. Con el problema de las emisiones. ¿No? Que además, por lo que estoy viendo, igual que Trump, dicen que no es cierto. Porque le compraron creo que 70 millones de toneladas de carbón a un senador, a Guadiana, creo que se apellida el senador y le compraron una cantidad así que dices tú, es inverosímil que le hayan comprado tanto carbón, si no es para que el señor tenga dinero para repartirlo para su candidatura al gobierno, creo que es de Sonora, de Sinaloa, no sé por dónde, por parte del país, y dices tú, bueno, volvemos otra vez a lo mismo, están repitiendo los mismos esquemas políticos de manipulación electoral que nos llevaron al fracaso que hemos vivido durante los últimos 80 años. Claro. Y no entienden, y no entendemos que el perro viejo no va a aprender trucos nuevos, porque además es lo que mamó en su juventud. Y en la juventud te formas no necesariamente, ¿no? Vienen muchas cosas que son parte de tu estructura mental, de tu estructura de comportamiento, que a lo mejor modificas ligeramente cuando ya eres adulto, pero lo que bien aprendiste, ahí se queda. Y mucha gente no entiende que estos 27 millones de beneficiados con el dinero fácil le están creando un problema sin querer quizá ellos a los más indefensos. Claro. Porque ¿cuántos niños con cáncer hay en este país? 300,000, señor presidente. ¿Y con cuánta gente vamos a poder contar con el dinero que le estamos dando a esos niños? No, pues con 15 millones de personas le podemos repartir lo que se gasta con esos 30, con esos niños. Ah, bueno, quítenselo, déselo a la gente. Y dices tú, bueno, es un acto de cobardía también el quitarle a las claro. madres la guardería y todo. ¿Por qué? Porque nos cuestan mucho. Y ese no lo puedo repartir. No, y que lo de la corrupción tampoco es un argumento válido, porque, bueno, la corrupción existe, ¿no? Es un asunto que existe, siempre ha existido en la humanidad. Entonces, lo que hay que hacer es, y además existen los mecanismos para impedir esa corrupción. Entonces, hay que aplicar los mecanismos nada más y que los proyectos sigan. Eso es lo de menos. Y cuidar que se haga bien, en todo caso, ¿no? En todo caso. Es la obligación del señor gobierno. ¿No? De todos los gobernantes, su obligación es... Bueno, es lo primero que dicen es, juran cumplir y hacer cumplir, ¿no? Entonces, yo no veo aquí la razón del argumento. No hay argumento, ¿no? Más bien no hay argumento. Volviendo al Tren Maya. Ajá. Yo no te voy a soltar con el Tren Maya. Volviendo al Tren Maya. Yo considero que es, esperando todavía los estudios, pero de todo lo que conocemos, lo que vemos, nosotros aquí crecimos, como dicen... ustedes los yucatecos aquí votaron su tuch, aquí votamos nuestro tuch. Claro. Entonces, de manera muy, ¿cómo podríamos decir? Muy natural, yo puedo decir que ese proyecto no nos sirve a nosotros. No nos sirve. A nadie le sirve en todo ese tramo donde se va a realizar. Yo quiero plantear una hipótesis que más bien no puedo adjudicar a la terquedad de nadie en la realización de este proyecto, sino es una cosa premeditada. Aquí hay un compromiso previo, yo no sé con quién, porque este proyecto tiene, digamos, una presentación de un proyecto turístico, pero tiene otro componente, el más importante, o sea, la razón por la que se va a hacer el proyecto es una razón de tipo geopolítico militar, que va a favorecer a los Estados Unidos.
Tan Wow. sencillo como es. Bueno. Este tren Maya, llamado así, va a conectarse con el transísmico. Sí. Entonces es algo que han añorado los norteamericanos. Los gringos, sí, así es. Pero no los norteamericanos, el gobierno norteamericano más bien, los que tienen el control del poder de este mundo, porque es la realidad, hasta el momento Así ellos es. tienen todavía el control económico, político de este mundo. Entonces ellos tienen un compromiso, es una hipótesis que yo vierto ante estos micrófonos, honorables micrófonos, que en el fondo verdadero es eso. Hay un compromiso que hicieron los que tienen hoy el poder con los del poder norteamericano para hacer estas obras, porque no les está importando nada de los graves problemas ambientales y demás, que además son violatorios a convenios internacionales en la materia ambientalista, pero no les importa porque hay un interés diferente, un compromiso, a mi juicio, que ellos establecieron, porque no puedes hacer tantas cosas como las estamos viendo, desafortunadas o desatinadas. Si no hubiera otro interés detrás de todo eso. Bueno, yo ahora recapitulo con esta reflexión en el sentido de que en la reunión que hubo recientemente aquí en Mérida de empresarios norteamericanos, tuvieron la osadía, bueno, Marcelo Ebrard y el propio presidente, de decir que los norteamericanos ya estaban interesados, inclusive comentaron y se publicó que en mayo ellos iban a Nueva York a presentar un proyecto, el proyecto del tren. Todavía no lo tenían, eso todavía no lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos tienen interés de hacer la inversión, pero bueno, volviendo al mismo asunto, estás hablando del capitalismo, estás hablando de que ahí no hay ideología, no hay interés, no hay cuarta ni quinta ni nada, ahí el interés es el dinero. Si hay dinero, ellos entran, y la dominación del mundo. Ellos traen el dinero si van a llevarse más dinero. Claro. Entonces, ¿ante qué situación vamos a estar si hasta donde se sabe el porcentaje de inversión del gobierno federal va a ser como del 10%, de acuerdo a lo que han comentado que va a costar, pero aunque suba va a ser así seguramente, y el resto, el 90%, va a ser inversión privada, pero generalmente va a ser inversión internacional, extranjera, inversión extranjera. Entonces, estamos ante un problema que no estamos viendo, porque nos estamos quedando en el asunto de que está mal, de que por qué dice, por qué miente. No, aquí no miente. Aquí está hecho con premeditación, alevosía inventada. Aquí hay un compromiso que quieren cumplir con el poder norteamericano, con el gobierno norteamericano, de alguna manera, para generar una situación geopolítica favorable a ese país, que además añora, como digo, desde la época de Porfirio Díaz, se planteó el problema del transísmico, ¿acuerdan? Sí, me acuerdo, ¿no? Entonces, perfectamente bien. Yo considero que son las cosas que tenemos que observar. Y los americanos han logrado imponer lo que nunca habían podido hacer. Ya nos tienen como un tercer país seguro virtual. Sí. Además, nosotros vamos a ser el verdadero patio trasero. Ahora sí lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el límite, incluso el programa migratorio, el límite. Además, si tú recuerdas, la actitud del gobierno mexicano, de este gobierno, actual gobierno, ha cambiado en relación a la entrada de los centroamericanos. Pero diametralmente. Entonces, ahorita los están reteniendo en el Istmo. Ahí los están aguantando. Entonces, todos esos proyectos de los que hablan del transísmico, de la construcción de siete, no hacía algo así como zonas industriales, no recuerdo exactamente el nombre técnico ahorita, ¿no? Pero como 7 zonas industriales que están programadas para construirse. Pues aquí lo que estoy entendiendo es que van a tener la posibilidad de retener por instrucciones. Y nos van a vender el Tratado de Libre Comercio como pretexto, como metieron la ley laboral, ¿no? Sí, y ahorita ellos están interesadísimos en que se firme el Tratado, que es un tratado neoliberal. Entonces yo no entiendo. Matinati Clevala. No lo entiendo. Hay que donde usted diría la otra parte. Está Matinati. Está muy feo. O sea, yo no entiendo por qué. Si ese es un gobierno antineoliberal que además ya lo mató con una declaración mañanera. Sin embargo, están preocupadísimos por cumplir todos los requisitos que se están estableciendo en el tratado ese, que es un tratado neoliberal, mi estimado hermano. Así es. En fin. Así. Y dígame usted. Y el tema aquí, la manipulación absoluta, es que
el lunes, hoy es jueves, Sí. el lunes se publica en el periódico El Financiero una columna, el señor Riva Palacio, donde dice que le renunció el señor Romo, el jefe de la oficina de la presidencia. El jefe de la oficina de la presidencia despacha a 19 kilómetros de donde está la oficina de la presidencia. ¿Sí? Pero tiene internet. pero tienen internet. Que bendita redes sociales. Sí, así es. Y se publica y da los argumentos el señor Riva Palacio de por qué Romo le presenta la renuncia a López Obrador. Dice también que no se la aceptó, pero que en los hechos hay una disminución muy grande de Romo ante la figura creciente del secretario de Hacienda, Ursúa, que es el que opera realmente con los empresarios en el país, ¿no? Sale el presidente a decir que hay un problema con algunos periodistas porque todos vivían del chayote. Todos vivían les daban una lana para que hablaran bien del gobierno y todo lo demás. Y cuando le preguntan, diga usted los nombres, dice, no, yo no voy a hacer eso, porque no lo creo sano ni conveniente. En una de las cosas que yo hago como miembro de asesorías que les doy, hace 18 años me preguntaba un gobernador de un estado, aquí yo estaba asesorando por algunos temas, y me decía que qué tanto era necesario tener convenios con los periódicos. Y le decía yo, creo que es un error. Le decía yo, en tu estado el 0.04% de la gente lee periódicos. Entonces yo creo que es más sano que ese dinero, que pudiera ser ¿cuánto? 10 millones de pesos al mes, lo repartas en los diferentes municipios, que hagan obra productiva, obra sentida de la gente, obra real que beneficie a la gente. Le dije, y cuando te publiquen en cualquiera de esos periódicos a los que les das una lana hoy, algo que vaya en contra de ti, la gente no lo va a creer. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque dice, no, yo aquí tengo mi obra, aquí tengo mi banqueta, aquí tengo mi agua potable, aquí tengo mi luz, aquí tengo mi parque. Le has destinado a el pueblo, a la gente, un recurso que es de una forma u otra necesario e indispensable. Debo decirte que nunca me hicieron caso y que han pasado 18 años y ahora en la actualidad hablaba yo con Hinder Peraza en una entrevista que me hizo y le decía yo que lo que más nos ha matado como medios de comunicación es que nos hemos convertido en una empresa que cuida a sus clientes. Y si tengo un convenio contigo de publicidad por X número de millones o de miles de pesos, pues yo me cuido de que no te sientas incómodo estando conmigo como anunciante, ¿no? Y decía yo que hemos renunciado malamente a ser críticos reales por los convenios. Aquello que decía don Julio Scherer cuando fue a ver a su primo hermano, José López Portillo, para decirle que necesitaba que se publicaran anuncios de gobierno en la revista Proceso, y don José López Portillo le contesta, ok, le dice, entonces te voy a pagar para que me pegues. Porque desgraciadamente hay esa visión de que los que trabajamos en los medios de comunicación vivimos del aire, una, y dos, cuando exhibimos algo es un golpe directo a, no una información completa. Para que te den. Exacto. Además, para que te den. Así para es, chantajear. Para chantajear. Entonces, el presidente tiene esa visión de que los medios de comunicación son medios de chantaje. ¿Ok? Se reconcilió con Televisa. Se reconcilió con TV Azteca. De hecho, tiene como uno de sus asesores de cabecera al dueño de TV Azteca. Y personal de Televisa también. Y personal de Televisa. ¿Dónde comió el yerno de Kushner con el presidente? Y ves tú, y yo creo que lo que está haciendo López Obrador es exactamente lo mismo que hacían todos los otros presidentes. Es que no pueden hacer otra cosa. Yo creo que podrían, y por ejemplo, hoy en la mañana hicimos varios tweets a algunos amigos que nos pusimos de acuerdo. Ciro Gómez Leiva le dice, señor presidente, dé la lista. Sería sano que sepamos cuánto es lo que se gasta. Bueno, pues ya debes estar enterado que anoche el INAI, en una sesión, le ordena a Presidencia de la República que dé la lista. Porque se niega, en enero,
la presidencia de la República se Ahora, niega en enero a hacer pública la lista. Pues ya hay el Consejo anoche resolvió eso y ya está, ya debió haber sido. Que yo creo que es sano. Claro. Y es sano porque la gente tiene que saber que las empresas de comunicación son empresas. Yo estoy entendiendo que aquí se utiliza eso como un recurso para generar ciertas simpatías y para decir, no, yo soy bueno, no digo quiénes son, pero es como te dicen, ¿sabes qué? Pasó esto, pero no digas que yo te lo dije, ¿no? Claro. ¿Y por qué no? Porque si tú me lo estás diciendo, ¿por qué me dices que no lo diga? ¿Quién me lo dijo? Entonces, ¿para qué me lo dices? Y se contradice porque dice, no, mi pecho no es bodega. Pero además pues no es transparente. Entonces, ¿y la transparencia? ¿Y la transparencia, de la que hablan, ¿de dónde es? Así es. ¿Dónde está la transparencia? Vamos a ver cómo resulta la disposición que tomó anoche el Consejo del INAI, porque también tiene que cumplir. Lo mismo con Jiménez Pons. Claro. Ellos tienen que cumplir. En este caso del Tren Maya no hay que soltarles la cola. No hay que soltarles la cola porque él es un funcionario público al que le estamos pagando con nuestros impuestos. Y lo que él no es amigo del señor que gobierna. Él es un funcionario público. Él es un empleado nuestro. Servidor público, es un empleado del pueblo. Así es. Y tiene que responder a las violaciones que haya cometido. Y desgraciadamente, nuestra función también como medios de comunicación es hacerle entender a un buen grupo de ciudadanos que el presidente no es Dios, que el presidente no es su jefe, que el presidente es nuestro empleado, que lo pusimos para dar resultados y que tenemos que exigirle resultados desde el primer día de su gobierno. Y creo que en este caso particular hay que hacérselo entender a él. Además. Que pase principalmente a él. Así es. Pase usted buenas tardes. Le agradecemos el favor de su atención y les espero acá la próxima semana. Don Freddy Pot, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Y pues, que pase un buen día. Si te cuenta que me vieron hablando solo, ya sabrás por qué. Ya no tenemos programa 3 semanas. Buenas tardes.